Atención El Salvador, puerta abajo, 4 capturados, un teléfono decomisado, y adentro de ese celular, la prueba más estúpida que un pandillero pudo guardar con sus propias manos. Brisas de Candelaria, San Salvador. Un operativo de la PNC y la Fuerza Armada acaba de desmantelar una célula de presuntos extorsionistas que le cobraba hasta $1,500 mensuales a empresarios del transporte público. 1,500 cada mes, para que los buses pudieran circular sin que les pasara nada. Y el dato que le pone la cereza a esta captura es lo que venía guardado en el celular del presunto cabecilla. Lo fuerte no es la captura, lo fuerte es lo que había adentro de ese teléfono. Pero eso lo vamos a ver al final, porque primero tenés que conocer quiénes son estos sujetos, cómo operaban y por qué la colonia entera presuntamente les tenía pánico. Le decían el Mono. Su nombre completo, según las autoridades, Alexander Enrique Cortés, presunto miembro activo de la MS-13. Y el maje llevaba meses agachado en Brisas de Candelaria, escondiéndose del régimen de excepción, mientras presuntamente seguía cobrando renta como si el país no hubiera cambiado, como si Bukele no existiera, como si el Secot fuera un cuento para asustar cipotes. Si estás viendo este video desde cualquier parte del mundo, escribí en los comentarios de qué país o ciudad nos estás viendo y poné la palabra libertad en mayúsculas. Porque eso es lo que acaba de recuperar la gente de Brisas de Candelaria, libertad. Escribílo ahí abajo y compartí este video para que llegue a más gente. ¿Cómo es posible que un pandillero que se esconde del gobierno siga extorsionando desde la misma colonia donde lo buscan? Porque se creía más vivo que el sistema, porque llevaba tanto tiempo operando sin consecuencias que la impunidad se le hizo costumbre, y porque tenía un socio que le cubría la espalda, un socio que presuntamente hacía el trabajo sucio mientras él daba las órdenes desde las sombras. Walter Alberto Díaz, alias El Pony. Según la PNC, estos dos presuntamente controlaban todo el esquema de cobro en Brisas de Candelaria. El Mono daba las instrucciones. El Pony presuntamente salía a la calle a cobrar, y entre los dos habían montado presuntamente una operación que tenía asfixiados a los empresarios del transporte de la zona. Cada ruta que pasara por ese sector presuntamente tenía que soltar billete, cada bus que circulara por esos pasajes presuntamente llevaba encima el peso de una amenaza de muerte. Ahora, para que entendás el tamaño de lo que estaba pasando dentro de esa colonia, pensá en esto. $1,500 mensuales. Hay familias salvadoreñas enteras que no ganan eso en 2 meses de trabajo honrado. Un motorista de bus se revienta 12, 13 horas al día para llevarse a casa $300, $400 si le va bien. Y estos sujetos presuntamente le exigían casi 4 veces más al dueño de la ruta, cada mes, sin falta, y sin excusas. Y la amenaza no era un mensaje bonito, la amenaza era directa. Si no pagás, vamos a atentar contra tu vida. Si no pagás, le va a pasar algo a tu familia. Si no pagás, te quemamos el bus con la gente adentro. Así de descarado, así de brutal. Eso es lo que presuntamente hacían el Mono y el Pony, en Brisas de Candelaria, mientras el resto de El Salvador celebraba los avances del régimen de excepción. Si todavía no te has suscrito a este canal, hacelo ahora y dale a la campanita, y escribí en los comentarios tu país, tu ciudad y la palabra libertad en mayúsculas, porque esto que estás escuchando no es ficción. Es la realidad que vivían los salvadoreños. Libertad. Ponelo ahí abajo. ¿Y qué hacían los empresarios? Pagaban, tragaban saliva, sacaban dinero de donde no había y pagaban, porque durante años, en zonas como Brisas de Candelaria, denunciar significaba ponerse una diana en la espalda. Los pandilleros presuntamente tenían ojos en cada pasaje, informantes en cada esquina, cipotes de 15, 16 años que les servían de campaneros para avisar si la policía se acercaba. El que hablaba, lo pagaba caro, y eso lo sabía todo el mundo en la colonia, lo sabían los empresarios, lo sabían los motoristas. Lo sabían hasta los cobradores de los buses que cada mañana subían a trabajar sabiendo que una parte de lo que recaudaban iba a parar a las manos de estos presuntos criminales. Pero los empresarios del transporte no eran los únicos que sufrían. Los vecinos comunes y corrientes de Brisas de Candelaria también cargaban con ese peso todos los días. El tendero que abría su tiendita a las 6 de la mañana sabía que en cualquier momento podían llegar a cobrarle su parte. La señora que vendía pupusas en la esquina de su pasaje tenía que apartar sus centavos para la renta antes de pensar en comprar más masa para el día siguiente.
Hasta los vendedores ambulantes que pasaban por la zona presuntamente tenían que soltar algo, porque el control que presuntamente ejercía la estructura de la MS-13 en Brisas de Candelaria era total. Cada dólar que circulaba en esa colonia presuntamente pasaba primero por las manos de la pandilla. Nada se movía sin su permiso, nada. ¿Y sabes qué hacían con ese dinero? Según investigaciones en casos similares documentados por la Fiscalía, una parte presuntamente se iba para los reos, para mantener a los presos de la pandilla en las cárceles, comprarles comida, pagarles abogados, mandarles lo que necesitaran. Otra parte presuntamente subía a los mandos más altos de la estructura, a los ranfleros que daban las órdenes desde adentro o desde fuera del país. Y el resto se lo quedaban los cobradores locales, los que hacían el trabajo de calle. Vivían bien estos majes. Presuntamente andaban en buenos carros, con buenos teléfonos, comiendo en buenos lugares, usando ropa de marca, mientras la señora de las pupusas no podía darse el lujo de cerrar un día porque si cerraba no comía. Mientras el motorista manejaba 14 horas seguidas porque con el descuento de la renta apenas le alcanzaba para el arroz y los frijoles de sus hijos. Mientras el tendero sacaba cuentas cada noche preguntándose si iba a poder mantener el negocio abierto un mes más. Eso es lo que más indigna de esta historia. Y por eso lo que pasó después es tan importante. Por eso cada captura como esta le devuelve un pedazo de dignidad a la gente que lo perdió todo por culpa de la extorsión. Algo cambió. Y ese cambio empezó con una sola persona. Alguien se atrevió a hablar. Alguien que ya no aguantaba más. Que presuntamente llevaba meses viendo cómo estos tipos seguían cobrando, seguían amenazando, seguían viviendo del sudor ajeno, mientras todo El Salvador celebraba que el régimen de excepción estaba limpiando las calles. Esa persona tomó la decisión más valiente que se puede tomar en una colonia controlada por pandilleros. Levantó una denuncia ante las autoridades, y esa denuncia lo cambió todo. ¿Sabes qué hicieron las autoridades cuando recibieron esa información? Empezaron a trabajar en silencio, nada de publicar, nada de anunciar, nada de hacer ruido, pura inteligencia, pura investigación, porque el presidente Bukele ha sido claro desde el primer día: cualquiera que le haga daño al pueblo salvadoreño va a ser buscado y detenido, no importa dónde se esconda. Y a estos majes de Brisas de Candelaria les estaban armando un operativo del que no iban a salir caminando. La inteligencia policial empezó a cruzar datos, verificaron la denuncia contra información que ya tenían sobre la estructura de la MS-13 en ese sector de San Salvador, identificaron a los presuntos cabecillas, confirmaron alias, direcciones, rutinas de cobro y de desplazamiento, mapearon los puntos donde presuntamente se entregaba el dinero, las esquinas, los pasajes, los puntos de encuentro donde el Pony presuntamente recogía los sobres con efectivo. Ubicaron las casas donde presuntamente se refugiaban durante el día, rastrearon los horarios en que presuntamente salían a la calle, identificaron a los presuntos colaboradores menores, los cipotes que servían de campaneros, las personas que presuntamente guardaban dinero o armas. Hicieron el trabajo completo, meticuloso, sin apuros, antes de dar un solo paso visible, porque mira, un operativo como el que se montó en Brisas de Candelaria no se improvisa, eso lleva días de planificación detallada, hay que coordinar PNC con Fuerza Armada, hay que definir los perímetros del cerco metro a metro. Hay que asignar equipos a cada cuadra, a cada pasaje, a cada punto de acceso y de salida. Hay que preparar las listas de objetivos con nombres, alias y fotografías actualizadas. Hay que establecer protocolos de comunicación entre los equipos para que la información fluya en tiempo real. Y hay que calcular cada movimiento para que nadie se escape, porque si uno solo de estos presuntos pandilleros lograba salir de la colonia antes de que se cerrara el cerco, la operación perdía su efecto de sorpresa. Y hay otro factor que poca gente conoce. Antes de activar un operativo así, las autoridades tienen que asegurarse de que los objetivos están efectivamente dentro de la zona. No sirve de nada cercar una colonia entera si los presuntos pandilleros salieron la noche anterior. Por eso la inteligencia trabaja hasta el último minuto. Confirman ubicaciones, verifican movimientos recientes, cruzan información de fuentes humanas con datos electrónicos. Y solo cuando están seguros de que los objetivos están adentro, solo cuando tienen la certeza de que el cerco va a atrapar a quien tiene que atrapar, dan la orden de activar.
En el caso de Brisas de Candelaria, la inteligencia tenía confirmado que tanto el mono como el pony habían pasado la noche dentro de la colonia, que ninguno había salido, que estaban ahí, escondidos en sus casas o en casas de presuntos colaboradores, creyendo que otro día más iba a pasar sin consecuencias, que otro amanecer iba a traerles la misma impunidad de siempre. ¿Cuántos agentes se necesitan para cercar una colonia como Brisas de Candelaria? Pensalo así, estamos hablando de decenas de pasajes interconectados, calles secundarias que se cruzan entre sí, accesos peatonales entre casas, conexiones informales con colonias vecinas. Cada punto tiene que estar cubierto, cada esquina tiene que tener un agente o un soldado, no puede quedar un solo hueco por donde alguien pueda escabullirse. Ni un pasaje abierto, ni una calle lateral sin vigilancia. El despliegue tiene que ser total, masivo, y tiene que activarse al mismo tiempo en todos los puntos para que los objetivos no tengan tiempo de reaccionar, no tengan tiempo de correr, no tengan tiempo de esconder evidencia. Todo estaba listo, los equipos coordinados, las posiciones asignadas. Las listas de objetivos distribuidas entre cada unidad. La orden era clara, entrar a Brisas de Candelaria y no salir hasta que cayera el último presunto pandillero de esa célula extorsiva. Y ese día llegó. Desde tempranas horas de la mañana, elementos de la PNC y la Fuerza Armada empezaron a desplegarse alrededor de la colonia Brisas de Candelaria. Silenciosos al principio, sin sirenas, sin ruido, llegaron en vehículos sin identificación y tomaron posiciones en cada acceso, en cada salida, en cada calle lateral que pudiera servir de escape. Los soldados se apostaron a pie en puntos estratégicos. Las patrullas se estacionaron a una cuadra de distancia para no alertar antes de tiempo. Todo se hizo con la precisión de quien lleva días planificando el momento exacto, y cuando todos estuvieron en posición, cuando cada esquina estuvo cubierta y cada salida bloqueada, se activó el cerco. Soldados armados cerraron las calles principales de Brisas de Candelaria. Patrullas de la PNC bloquearon los accesos vehiculares con camionetas atravesadas. Se montaron retenes en cada punto de entrada y cada punto de salida. Documentos, abra el baúl, repetían los agentes a cada conductor que intentaba cruzar la línea. Se revisó cada carro, cada moto, cada bicicleta, cada persona a pie. Nadie entraba y nadie salía de esa colonia sin ser verificado contra las bases de datos y las listas de objetivos. Adentro de la colonia, la gente lo supo de inmediato. Los vecinos se asomaban a las ventanas. Veían las camionetas de la PNC avanzando despacio por los pasajes estrechos. Escuchaban las botas de los soldados sobre el pavimento, y los que no tenían nada que esconder sentían una mezcla que es difícil de explicar si nunca has vivido en una zona roja. Nervios, sí, porque un operativo así mete ruido y movimiento en calles que normalmente están calladas. Pero al mismo tiempo algo más profundo, algo que hacía mucho tiempo no sentían en Brisas de Candelaria, la posibilidad real de que las cosas cambiaran, de que los majes que presuntamente los tenían secuestrados en su propia colonia por fin enfrentaran lo que merecían. ¿Qué se siente vivir en una colonia donde la pandilla manda? Pregúntale a cualquier salvadoreño que haya crecido en una zona roja y te va a contar lo mismo. Se siente como vivir en una cárcel sin rejas. No podés salir a ciertas horas, no podés usar ciertos colores de ropa, no podés hablar con ciertas personas, no podés mirar a ciertos tipos a la cara. Y si te equivocás, si cruzás una línea invisible que la pandilla trazó en una calle que debería ser tuya, las consecuencias presuntamente eran brutales. No había juicio, no había apelación, la pandilla decidía y punto. En Brisas de Candelaria, los cipotes crecieron con esas reglas grabadas en la cabeza desde que aprendieron a caminar. No podían cruzar ciertos pasajes porque presuntamente pertenecían a otra clica. Un chamaco de 15 años no podía visitar a un compañero de escuela que vivía 3 cuadras más allá, porque esas 3 cuadras eran presuntamente territorio de otro grupo. Las señoras caminaban rápido, mirando al suelo, rezando para que nadie les dijera nada. Los hombres trabajadores volvían a sus casas antes de que oscureciera porque de noche las calles presuntamente eran de la pandilla, y si escuchabas un disparo, te metías debajo de la cama y no salías hasta que amaneciera. Así vivía la gente en Brisas de Candelaria. Así vivieron durante años. Eso fue lo que el régimen de excepción empezó a cambiar. Las primeras barridas sacaron a muchos presuntos pandilleros de las calles, pero algunos se escaparon, se agacharon, se escondieron entre la gente trabajadora, esperaron.
Y cuando creyeron que la presión había bajado, el mono y el pony presuntamente reactivaron la estructura de extorsión como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que provocó la denuncia, porque los vecinos y los empresarios vieron que esos tipos seguían ahí, seguían cobrando, seguían amenazando, y alguien dijo basta. Imagina ahora lo que sentía el mono dentro de esa colonia cercada, escondido en algún rincón, oyendo cómo el operativo avanzaba cuadra por cuadra, sintiendo cómo cada minuto que pasaba los agentes estaban más cerca, escuchando los golpes en las puertas de los vecinos, los ladridos de los perros que se alborotaban con tanto movimiento, las voces de los agentes pidiendo documentos en la calle de al lado, y sabiendo, con esa certeza que te aprieta el pecho y te seca la boca, que en el bolsillo de su pantalón cargaba un teléfono con toda la evidencia que presuntamente lo podía hundir. Un teléfono que era su herramienta de trabajo criminal y al mismo tiempo su sentencia de muerte judicial. ¿Por qué no destruyó ese teléfono antes del operativo? Esa es la pregunta que cualquiera se haría, y la respuesta revela cómo pensaba este sujeto. Presuntamente necesitaba ese celular para seguir operando. Ahí tenía presuntamente los contactos de los empresarios que extorsionaba, los montos exactos que le debían, los calendarios de cobro, las conversaciones donde coordinaba los pagos con el pony y con los otros presuntos miembros de la célula, los audios donde presuntamente dictaba instrucciones sobre a quién cobrarle más y a quién presionar si se atrasaba. Destruir el teléfono significaba quedarse ciego, perder el control de la operación entera, y el mono presuntamente prefirió el riesgo de guardarlo porque se sentía intocable, porque nadie lo había tocado antes, porque la impunidad le había metido en la cabeza la idea de que era más inteligente que la policía, que el gobierno, que el sistema entero, que a él no lo iban a agarrar. Error fatal, el peor error de toda su miserable carrera criminal. El peinado casa por casa arrancó con toda la fuerza. Los agentes avanzaban en grupos compactos, cubriendo manzana por manzana de manera sistemática. Tocaban puertas. Entraban a revisar cada habitación, registraban los patios, los cuartos traseros, debajo de las camas, detrás de los roperos y las cortinas, en las azoteas, arriba de los techos de lámina, porque estos sujetos se meten donde sea con tal de no enfrentar la justicia. Se esconden en tanques de agua vacíos, se meten en hoyos excavados debajo de pisos de tierra, se camuflan entre sacos de ropa sucia en cuartos traseros que parecen abandonados. Los agentes lo saben, lo han visto 1000 veces, y por eso revisan cada centímetro cuadrado. ¿Sabes cuántas horas puede durar un peinado como el de Brisas de Candelaria? Horas, muchas horas, porque no se va a dejar un solo rincón sin revisar. La misión era clara y se repetía en cada unidad, que no se escape ni uno, y los agentes iban manzana por manzana, marcando las que ya estaban limpias, avanzando a la siguiente, cerrando el cerco como una trampa que se aprieta lentamente, y de la que cada vez es más difícil escapar. Los vecinos los veían pasar desde las puertas de sus casas, algunos ofrecían agua o café a los soldados que llevaban horas bajo el sol, otros simplemente miraban en silencio, con esa expresión de quien quiere creer que por fin las cosas van a ser diferentes pero todavía no se atreve a celebrar. Porque la gente de Brisas de Candelaria ha visto promesas antes, ha visto operativos que vienen y se van, y después todo sigue igual, pero esta vez se sentía distinto, esta vez los agentes no se iban, esta vez nadie levantaba el cerco, esta vez iban en serio. ¿Cómo funciona la extorsión al transporte en detalle? Porque para que entendas la magnitud de lo que el mono y el pony presuntamente montaron en Brisas de Candelaria, tenés que ver la maquinaria completa. La pandilla controla un territorio. Si tu ruta de bus pasa por ese territorio, pagás. La estructura presuntamente asigna un cobrador a cada empresa. Ese cobrador presuntamente llega en persona o manda a un cipote a recoger el sobre con el dinero en efectivo. A veces presuntamente llaman por teléfono para confirmar el monto. A veces presuntamente mandan un mensaje de texto con la cantidad exacta y la fecha límite. Y si el empresario se atrasa un día, las llamadas presuntamente se vuelven amenazas. Si se atrasa una semana, las amenazas presuntamente se convierten en acción directa contra sus buses o contra su persona. Según reportes periodísticos, los empresarios del transporte denunciaron en su momento haber pagado cifras millonarias anuales a las pandillas solo para poder operar sus rutas con un mínimo de seguridad.
Millones de dólares que salían del bolsillo de gente que arriesga su patrimonio y su vida para dar un servicio público. Ese era el nivel de la extorsión al transporte en El Salvador. Y en Brisas de Candelaria, presuntamente seguía pasando con total normalidad hasta que cayeron estos 4, y empezaron a caer. Primero cayó uno de los colaboradores menores, un sujeto que presuntamente servía de enlace entre la célula del mono y la estructura más amplia de la pandilla en la zona, Noé de Jesús Bonilla. Los agentes lo identificaron durante el peinado, lo verificaron contra las listas de objetivos, coincidía. Lo sacaron esposado del lugar donde presuntamente intentaba esconderse. Después cayó otro, Elías Omar López, otro presunto eslabón de la misma cadena criminal, otro que presuntamente creía que podía seguir viviendo escondido entre la gente honesta sin que nadie lo encontrara, otro que se equivocó. ¿Y los dos principales? Porque hasta ese momento, los peces gordos seguían sin aparecer, el pony y el mono seguían escondidos en algún punto de la colonia, y los agentes lo sabían. La inteligencia confirmaba que ninguno de los dos había logrado salir del cerco, estaban ahí adentro, en alguna de las casas que faltaban por revisar. Era cuestión de seguir apretando, de seguir avanzando, de no parar hasta que cayera el último. El operativo intensificó la presión en las manzanas que quedaban pendientes. Más casas, más registros. Los equipos se reorganizaron para cubrir las calles que aún faltaban. Se revisó cada construcción abandonada, cada cuarto vacío, cada patio con techos de lámina donde un cuerpo pudiera acurrucarse, cada rincón oscuro, cada espacio entre paredes donde un presunto pandillero pudiera intentar desaparecer. Y entonces lo encontraron al primero de los dos grandes, Walter Alberto Díaz, alias El Pony, el socio del mono, el brazo ejecutor de la presunta operación extorsiva. Lo agarraron en uno de los pasajes interiores de la colonia mientras presuntamente intentaba pasar desapercibido mezclándose entre los vecinos que salían a la calle a ver qué pasaba. Esposado, sin resistencia, porque cuando ves a un pelotón de agentes armados cerrándote el paso, se te acaba de golpe el valor que presuntamente tenías para amenazar empresarios con matarlos a ellos y a sus familias. Ahí se le acabó al Pony la vida de cobrador de rentas. ¿Y el mono? El mono todavía no aparecía, y esa era la parte que más preocupaba a los agentes, porque el mono era el presunto cabecilla, el que presuntamente daba las órdenes, el que presuntamente tenía el teléfono con toda la evidencia. Si se les escapaba, se perdía la pieza clave del rompecabezas. Pero los agentes sabían que estaba ahí dentro, en algún lugar de Brisas de Candelaria, escondido, agachado, calculando opciones que ya no existían, sabiendo que cada minuto que pasaba su espacio se reducía, que cada casa revisada era una menos donde refugiarse, que el cerco no se iba a levantar hasta que apareciera él. Los equipos siguieron avanzando, cuadra por cuadra, casa por casa, puerta por puerta, y en una de esas viviendas, en un rincón donde presuntamente creyó que nadie iba a buscar, los agentes dieron con él, Alexander Enrique Cortés, alias El Mono. Escondido, agachado como una rata, el presunto cabecilla de toda la operación extorsiva que tenía asfixiada a una colonia entera de San Salvador, el que presuntamente decidía cuánto se cobraba, a quién se amenazaba y qué consecuencias enfrentaba el que no pagaba la renta. Lo sacaron de ahí esposado. Y lo primero que hicieron los agentes fue pedirle el teléfono de él. Por favor, démelo, dale, muévale. Y ahí, en ese segundo exacto, se le cayó la máscara de tipo duro al presunto cabecilla de Brisas de Candelaria, porque los agentes le pidieron el celular y él supo al instante lo que significaba. Si revisaban ese aparato, si abrían esas conversaciones, si escuchaban esos audios, su destino estaba sellado. El camino era uno solo, y llevaba directo al secot del presidente Nayib Bukele, ese lugar donde los que presuntamente sembraron miedo, aprenden lo que es vivir sin privilegios, sin poder, sin escapatoria. 24 horas al día encerrado entre paredes de concreto, sin visitas, sin celular, sin un solo segundo del confort que estos sujetos presuntamente se daban con el pisto que le sacaban a la gente trabajadora de la colonia. Se les acabó la fiesta a los 4, se les acabó el relajo. Mira las caras de estos sujetos cuando los sacaron esposados de Brisas de Candelaria, la misma cara que presuntamente ponían cuando amenazaban empresarios, los mismos ojos que presuntamente miraban a la gente con desprecio mientras cobraban la renta, pero ahora esos ojos estaban clavados en el suelo. Ahora esas manos que presuntamente extendían para recibir dinero ajeno estaban amarradas con esposas. Ahora esos pies que presuntamente caminaban por la colonia como dueños de todo, caminaban rumbo a una patrulla de la PNC.
y los vecinos de Brisas de Candelaria lo veían todo. Algunos desde las ventanas, otros se atrevieron a salir a las puertas de sus casas, y miraban cómo se llevaban esposados a los mismos majes que presuntamente les habían quitado la tranquilidad durante años, a los mismos que presuntamente les cobraban renta por tener un negocio en su propia colonia, a los mismos que presuntamente les prohibían caminar por ciertas calles. Cada paso que daba un presunto pandillero esposado hacia la patrulla era un paso de libertad para la colonia entera. Imagina eso, imagina lo que se siente ver cómo se llevan al maje que te quitaba el sueño, al que te hacía cruzar la calle para no pasar por su esquina, al que presuntamente decidía si tu negocio vivía o moría. Imagina esa mezcla de alivio y de rabia, de justicia y de dolor por todo lo que perdiste. Eso sintieron los vecinos de Brisas de Candelaria ese día, y la colonia empezó a respirar. 4 presuntos pandilleros capturados en un solo operativo, 4 sujetos que presuntamente se encargaban de generar miedo, intimidar a los habitantes de Brisas de Candelaria y exigir $1,500 mensuales a empresarios del transporte público, jugando con la vida de gente inocente. ¿Y la madre y la mujer del mono? Porque hay un detalle que le agrega todavía más peso a esta historia. Según fuentes cercanas al caso, ambas sabían perfectamente en qué andaba metido este sujeto, sabían del teléfono, sabían que ahí estaba guardada la evidencia de todo lo que presuntamente hacía. Sabían que ese aparato era una bomba de tiempo que en cualquier momento podía estallarle en la cara y arrastrarlos a todos. Y aún así, nadie hizo nada, nadie le dijo que parara, nadie destruyó ese celular, nadie lo escondió en un lugar donde no lo encontraran. Quizá porque también dependían del dinero que presuntamente sacaba de la extorsión, quizá porque el miedo que él presuntamente generaba afuera, lo generaba también adentro de su propia casa, o quizá simplemente porque nunca creyeron que este día iba a llegar, que las autoridades realmente iban a entrar a Brisas de Candelaria pasaje por pasaje, casa por casa, rincón por rincón, hasta encontrarlo escondido como lo que presuntamente era. Se equivocaron. Y ahora viene lo que estabas esperando desde el primer segundo de este video, lo que encontraron adentro de ese teléfono. Lo que hundió al mono para siempre y de lo que ya no tiene escapatoria posible. Cuando los agentes de la PNC abrieron el celular, lo que hallaron adentro fue una mina de oro para la justicia salvadoreña, y una sentencia escrita con sus propios dedos por el propio pandillero. Mensajes donde presuntamente exigía dinero a empresarios del transporte público para no atentar contra sus vidas. $500 por aquí, 1,000 por allá. Montos que presuntamente variaban según el tamaño de la empresa y la cantidad de buses que circulaban por la zona. Audios donde presuntamente coordinaba los cobros con el Pony y con el resto de la estructura. Conversaciones completas que presuntamente documentaban cada paso de la operación criminal. Nombres de víctimas. Montos exactos de cada cobro. Instrucciones detalladas sobre a quién presionar si se atrasaba en el pago. Amenazas textuales escritas con la frialdad de alguien que presuntamente llevaba años haciendo esto sin que nadie lo detuviera. Mira lo que te estoy diciendo. Este sujeto presuntamente escribió su propia condena, la guardó en el bolsillo, la cargó todos los días como si fuera la billetera. Dormía con ella, salía a la calle con ella, y nunca, ni una sola vez, se le ocurrió borrar un mensaje, ni un audio, ni una conversación, porque se sentía por encima de todo, porque la impunidad le había hecho creer que era intocable, que nadie iba a revisarle ese teléfono, que nadie iba a llegar hasta él en su rincón de Brisas de Candelaria. Cada mensaje enviado era un clavo más en su ataúd legal. Cada audio grabado era una prueba más que se sumaba al expediente. Y cuando la policía le quitó ese celular en plena captura, le quitó el futuro. Así de rápido, así de contundente, así de definitivo. La evidencia está ahora en manos de las autoridades. Y el destino de estos 4 presuntos pandilleros ya está escrito con tinta que no se borra. La PNC mantiene presencia activa en Brisas de Candelaria. Se siguen ejecutando controles vehiculares, registros de viviendas y verificación de personas sospechosas. Porque el mensaje que sale de este operativo es uno solo: ni uno debe quedar libre. Si se escondió alguno más, lo van a encontrar. Si quedó algún colaborador suelto, va a caer también. Es cuestión de tiempo. Y en El Salvador, el tiempo siempre juega a favor de la justicia. Y si vos conocés a alguien que esté extorsionando, que esté amenazando, que esté cobrando renta en cualquier colonia, en cualquier cantón, en cualquier rincón de El Salvador, la denuncia funciona. Denuncia. Lo que pasó en Brisas de Candelaria es la prueba. Alguien habló. Una sola persona se atrevió a levantar la voz cuando el miedo le decía que se quedara callada.
Las autoridades actuaron, y estos presuntos criminales cayeron con todo y evidencia. Brisas de Candelaria respira diferente. Los empresarios del transporte que presuntamente pagaban $1,500 cada mes para que no los mataran, ya no tienen que sacar ese dinero de donde no hay. Los vecinos que caminaban mirando al suelo ahora levantan la cabeza. Los cipotes que no podían jugar en los pasajes porque presuntamente eran territorio de la pandilla empiezan a salir otra vez. Los tenderos abren sus puertas sin pensar en quién va a llegar a cobrarles. Y los que presuntamente se creían los dueños de esas calles están tras las rejas, pensando en ese teléfono que nunca debieron guardar, porque en El Salvador, el que la hace la paga. Y estos la hicieron, y ya la están pagando. Y fíjate que queda algo pendiente, porque las autoridades tienen ese celular. Y lo que hay adentro no solo hunde al mono y al pony, hay conversaciones con otros números que todavía no se han identificado, hay presuntos contactos que podrían conectar esta célula de Brisas de Candelaria con estructuras más amplias en otros sectores de San Salvador. La investigación sigue abierta. Y lo que salga de ese aparato puede destapar mucho más de lo que estos 4 presuntos pandilleros imaginaron cuando presuntamente creían que nadie los iba a tocar. Si este video te sirvió, deja tu opinión en los comentarios. Decime con una sola palabra qué sentís cuando ves caer a sujetos como estos. Una palabra. Ahí abajo.